Hola, buenos días. Vamos a comenzar con esta última jornada ya de cierre con Calo Carratalà. Para quien no lo conozca, Calo es un pintor de viajes. Él se dedica a viajar, a inspirarse en sus viajes, a tomar apuntes y esos apuntes son los que luego desarrolla toda su obra y yo creo que son los apuntes llevados a su máxima exponencia en grandes formatos, en una pintura mucho más formal, pero sin perder ese carácter propio del apunte, ¿no? de esa primera esencia de las experiencias vividas en sus viajes. Calo es uno de los, yo creo, de los máximos exponentes del paisaje contemporáneo actual, al menos en España. Gracias. O yo lo veo así por lo menos. Y siempre para mí es un referente que puede ser de gran inspiración para vosotros. Y en este caso Calo nos quiere hacer una revisión un poco histórica de cómo se ha percibido la naturaleza a través de la pintura, ¿no? Y viceversa, cómo la pintura ha percibido la naturaleza. Y para acabar, creo que también nos hablará en el punto en el que nos encontramos ahora mismo en el paisaje contemporáneo. Así que, bueno, Calo ha traído, como veis, algunas piezas suyas, originales. También ha traído algunos catálogos que luego podemos echarle un ojo. Me ha dicho que tampoco se quiere alargar demasiado, entonces vamos a hacer esto un poquito más dinámico. Él va a hacer su presentación y luego, pues eso, echaremos una ojeada a su obra. Él puede explicar también un poco cómo lo hace o cuál es su proceso. Y luego también algo de debate, o sea, que ir generando preguntas para que esto vaya siendo un poco fluido y sacarle un poco el jugo que tiene este pintor que tiene mucho que dar, ¿de acuerdo? Así que nada, le damos paso a Calo y son todos tuyos. Bueno, muchas gracias a Sergio, a Norberto. Sergio Sarrión es la asociación, a Norberto por la presentación y por haberme invitado a participar en estas 11ª jornadas de la asociación, ahora sí, Sergio Sarrión, de aquí de la ciudad de Almansa, cual es todo un éxito que se convoquen ya, que llevéis 11 jornadas. Mis más sinceras felicitaciones a la asociación, al ayuntamiento y a todos los que habéis decidido pasar este rato de domingo aquí. Gracias por haber venido. Y nada, dicho esto, yo he planteado la charla, pensando en el contenido de la charla, paisaje contemporáneo y el cambio de paradigma de la percepción de la naturaleza, plantearla en dos partes. Por una, contaros algunas de las ideas o de los pensamientos que me surgen a mí a la hora de plantearme la pintura del paisaje o que me han ido surgiendo durante ya los 20 o 30 años que llevo pintando, ya casi más 30 que 20, cuadros de paisaje. Que bueno, que esas ideas, pues como todo va variando, ¿no? Yo me he hecho un guión para leerlo un poco, también por no perderme demasiado y no divagar muchísimo ni repetirme, ¿no? Sino que tenga, digamos, un orden. Entonces, os comento. En la primera parte de la charla me gustaría sugerir, como os he dicho, algunas de las ideas o cuestiones que considero interesantes para reflexionar sobre la problemática del paisaje. Consciente de que el tema del paisaje contemporáneo daría para una multitud de charlas y conferencias que se centren y desarrollen los distintos aspectos de este complejo y actual tema del arte moderno. Por lo que me respecta, en esta primera parte me limitaré, como os he dicho, a sugerir, si no todas, algunas de las ideas que bajo mi punto de vista considero que pueden ser interesantes
para una mejor compresión, reflexión del papel que ocupa o puede ocupar la pintura de paisaje en el arte contemporáneo. Siempre, claro está, bajo un punto de vista personal, ¿no? El cambio de paradigma de la concepción de la pintura es un concepto más teórico, ¿no? En la segunda parte os presentaré pues eso, algunas imágenes de mis cuadros que podemos ver por aquí abajo. He traído también algunos catálogos que podemos ir hojeando, incluso si el ordenador, como veo que sí que se conecta, pues bueno, no hace falta, se pueden pasar y tal. Aquí hay algunos vídeos también de algunos trabajos en concreto que puede ser entretenido y divertido de ver. En cualquier caso, sí, bueno, también aquí también. Como muchos de vosotros, o como ha dicho Norberto, sabéis, mi pintura de paisajes se vincula al tema de los viajes. Y como dijo en una ocasión la también pintora Victoria Chernez, que hoy en día es decana de la Universidad de Murcia, para uno de mis catálogos, bueno, Victoria Chernez es su nombre artístico. El viaje es esencial en la pintura de Calo Carratalà. En cualquier caso, podríamos empezar esta charla hablando del concepto de viaje, ya que viajar no es solo desplazarse, ir de un sitio para otro. Viajar es algo más que desplazarte. Es un concepto, un aprendizaje. Sin embargo, hay mucha gente que viaja y no aprende nada, viaja sin ver, viaja sin sentir. Viaja solo para comparar, para descansar, sin ser capaz de disfrutar o comentar las diferencias que se encuentran en lo distinto, en lo igual. Es el estereotipo de turista masificado. Sin embargo, el viajero Flaubert, el artista, o el Flaubert, como dicen los franceses, se mueve sin prisa, dándole tiempo al tiempo que necesita el viaje, al tiempo que se necesita para ver, al tiempo que se necesita para sentir, al tiempo que se necesita para disfrutar del dulce fare niente que dicen los italianos. El paisaje hay que verlo. Ayer también comentaba Jorge que la experiencia de ver, la experiencia de pintar interviene en muchos más sentidos, ¿no? O sea, un paisaje... Yo hay una anécdota que hay veces que os quiero comentar a voz de pronto, que la gente te comenta, hombre, siempre se puede pintar de fotografía, ver los paisajes. Y yo siempre he comentado que a mí la sensación de estar en el sitio, viajar en el sitio, me parece muy importante. Y con respecto a eso, a un compañero se lo dije, con el tema de la Dana de Valencia. Digo, ¿verdad que no es lo mismo ver la Dana por la tele que estar en Ribarroja, con toda la Dana encima, porque la sensación, el olor, o sea, todo el desastre es distinto? Es un ejemplo nada romántico, pero sí que es un ejemplo que ilustra el por qué el viaje necesita su tiempo, necesitas estar, necesitas aprender, necesitas ir calándote de todas las sensaciones que haya a tu alrededor. Y el viaje se hace, a diferencia, por ejemplo, que luego también lo cuento, de los grandes viajeros del siglo XIX, como Humboldt, como Darwin, que viajaban, digamos, para una naturaleza, había una naturaleza para descubrir, incluso una naturaleza a investigar, científica. Hoy, bueno, era el viaje de occidente. Hoy viajamos más para aprender, pero para aprender a través de, yo creo que más de las sensaciones. En cualquier caso, voy a seguir por el guión, porque si no, al final voy a hacer un mix con todo y tal. Continuando con el tema de los viajes nunca volvemos iguales. El tiempo que damos viajando nos transforma. Es como en el libro del Principito, el tiempo que pasaste con tu rosa es la que la hace especial para ti y distinta de las demás rosas. El viaje empieza con los preparativos y termina, como bien dice Félix de Azúa,
en una de sus charlas cuando lo contamos. En el caso de los pintores, el viaje termina cuando lo pintamos. Viajamos con nuestro cuerpo, en palabras de Lis Deleuze, cuando viajo cargo con mi cuerpo. No puedo desplazarme sin él, no puedo dejar mi cuerpo e irme, siempre me desplazo con él. Estoy a él atado de alguna forma. Condicionado por mi sexo, mi altura, mi raza, mi edad, mi país, mi educación, mi cuerpo me condiciona en la concepción y percepción del mundo y de la naturaleza. Y si tengo disminuidas mi movilidad, encontraré obstáculos donde otros no los perciben. En palabras del poeta Paul Valéry, la piel es lo más profundo que hay en el hombre. Esto es un cambio también de paradigma en la concepción del hombre, ¿no? Si en las sociedades, digamos, más cristianas había una diferencia entre cuerpo y alma, mi cuerpo es una cosa y mi alma es otra, y somos dos partes distintas. En la filosofía más del siglo XX, siglo XXI, o incluso desde Nietzsche o algo así, se ve más como unidad. O sea, el cuerpo se percibe, como decía ayer Jorge, se percibe por el cuerpo, se siente por el cuerpo. Hay una expresión que dice la mano que pinta, o sea, la mano es la que pinta. Hace poco, hablando con un amigo en Valencia, me comentaba, dice, le he puesto el título a una nueva colección que se va a llamar Futuro Imperfecto y tal. Y dice, bueno, luego al final la mano hará lo que quiera. O sea, yo parto de una idea, pero... Y entonces, en la filosofía más actual, en la concepción del hombre más actual, es esa unión, digamos, de cuerpo y alma. Antes de seguir, una nota aclaratoria sobre las citas. Si bien intentan ser fieles al original en la medida de lo posible, he de aclarar que algunas están dichas de memoria, algunas que voy nombrando, y me sirven, son para mis conexiones con el recuerdo a la hora de expresar un pensamiento. Las citas son por ello puntos o licencias que me ayudan a una mejor comprensión y explicación de mi forma de entender la pintura del paisaje. Y desde luego no pretendo hacer un estudio académico pormenorizado de las citas. Eso simplemente porque a lo mejor alguno cita alguna y no está exactamente correcta, ¿no? Pero hilvanando, a ver que esto no lo he leído, por lo tema de mi profesión pintor. Hilvanando con esta aclaración, un concepto que ha surgido a voz de pronto es la palabra que antes hemos dicho de recuerdo. Y aprovecharé para decir algo más sobre... ¿Se escucha o se me ha ido esto un poco? Es que se me ha ido, no sé cómo lo llevo. ¿Se escucha, no? Vale. Considero que esta idea e imagen del recuerdo es esencial también a la hora de plantear el tema de la pintura del paisaje, ya que es sabido que no pintamos solo lo que vemos, pintamos también con el recuerdo de los espacios vividos, con las sensaciones recibidas, pero el recuerdo no siempre es el mismo, va cambiando, es diferente cada vez que lo recordamos, más intenso, menos intenso. No recordamos exactamente siempre lo mismo, sino que cada vez que recordamos algo va cambiando en nuestro pensamiento. Por eso es por lo que no pintamos siempre el mismo cuadro, sino que hacemos variaciones, ya que no somos siempre el mismo, ni en este presente que cambia continuamente, segundo a segundo, ni en el recuerdo. Ni en nuestros recuerdos recordamos siempre las mismas cosas, y este recuerdo te permite, aunque repitas un cuadro, ir haciendo variaciones. Serían como en la música, variaciones sobre una línea, ¿no? Cuando terminemos esta conferencia, el tiempo habrá pasado y empezará a formar parte el recuerdo. Y cada vez que la traiga a la memoria, quiero recordar, es también una frase de Lis Deleuze, el que decía que cada pintor tiene su tiempo, cada época tiene su tiempo determinado. O sea, el tiempo del recuerdo y el recuerdo de la pintura.
En este breve apartado de notas sobre la idea que me rondan a la hora de afrontar mi pintura de paisaje, me gustaría nombrar, aunque solo sea de pasada, como lo estoy haciendo, algunas ideas que considero importantes para mí, que pueden ser también útiles para otros. Aquí quería hablar, ya que íbamos a hablar de la pintura del paisaje, del tema de las técnicas, porque muchas veces cuando estás leyendo libros escritos por filósofos, historiadores, el tema de la técnica se obvia un poco. En cambio, simplemente apuntar que las técnicas también entre pintores no hace falta que haga hincapié sobre ello, pero sí que están ahí y que de alguna forma facilitan la expresión o te ayudan a la expresión. Entonces, simplemente comentar eso, el tema de las técnicas, por decir algo y no dejarla, y no irnos todo a la parte más metafísica del pensamiento de la pintura, sino tener presente que, bueno, que la técnica sobre la que vamos a plasmar nuestras ideas son importantes. Cuantas más técnicas conozcamos, digamos, más variaciones o posibilidades de hacer algo tendremos. Y luego quería hablar también sobre el concepto de paisaje. El paisaje, ¿qué es el paisaje? Si el paisaje es lo que vemos o el paisaje es lo que sentimos. ¿Es el territorio? ¿No es el territorio? Si el territorio es una cosa, si el paisaje es otra, ¿no? Si el paisaje es un constructo mental. Y en este aspecto, a mí me gustaría citar a Javier Maderuelo y en su libro Paisajes, Génesis de un concepto, en el que hace un recorrido, esto os lo digo por si os queréis alguno luego buscarlo, si no lo habéis leído, es un libro muy interesante, hace un recorrido del concepto del surgimiento de la idea de pintura de paisaje a través de la historia, hablando de lo que él considera como el primer paisaje autónomo en la pintura de Occidente. El primer paisaje donde el tema naturaleza no está subordinado a otros temas. Esto se refiere sobre todo que hasta el nacimiento de la pintura del paisaje, a lo mejor los paisajes formaban parte de un fondo y bueno, es unas discusiones así un poco muy filosóficas, si esto es paisaje autónomo, si este autor lo hizo, entonces discute con otros autores. En el libro abarca muchos más temas, como son el tema de la jardinería, los jardines franceses, los jardines ingleses, la diferencia de gustos, motivos históricos, y aunque, como os decía, el libro creo que es una tesis doctoral, y como no puede ser de otra forma, es un libro muy detallado, es bastante tocho, pero bueno, a los que nos gustan estas cosas es un libro apasionante. Comentar también que es un libro que aparte es muy ameno de leer, a pesar de que tiene muchísima información, muchísimos temas que trata sobre la pintura de paisaje, que si distinguiendo al milímetro en la pintura de Occidente, la verdad es que lo recomiendo porque yo me lo leí un par de veces y es un libro que puede ser interesante si no lo conoces. El paisaje, génesis de un concepto. Y el autor es Javier Maderuelo. Él hizo unas jornadas también de pintura del paisaje en los finales de los 90, ahora no recuerdo en qué ciudad, que el Iván publicó las jornadas, participó mucha gente y bueno, yo en las jornadas me leí algunas cosas, ahí bueno, hay artículos más cómodos de leer y otros no tan cómodos. Otro de los autores que tratan el tema del viaje, el de las montañas, el de los confines del mundo real, el mundo real, imaginario, que habla de cartografía, que también es muy, en este caso, más agradable de escuchar las conferencias que de leer, es don Eduardo Martínez de Pisón. En YouTube podéis escuchar algunas de sus charlas. Yo las escuché
después ya de haber pintado los cuadros estos de montañas, y me dio un poco de pena porque me hubiera gustado haber escuchado sus charlas sobre la montaña antes de pintarlos, pero bueno, lo descubrí bastantes años después de haber realizado toda mi serie de montañas. Pero él tiene en YouTube unos vídeos que se pueden escuchar, que os recomiendo, como El arte que creó las montañas. Ahí habla de cómo la mirada del hombre, el acercamiento del hombre a la montaña, el paso que también lo comenta Javier Maderuelo, de una naturaleza que se vive un poco de espaldas a la naturaleza, a un acercamiento cada vez mayor a la naturaleza. Es una charla estupenda sobre el acercamiento del hombre a la montaña y la conquista de las cumbres, así como el nacimiento de las excursiones y ascensión a las montañas en el siglo XIX, que dará lugar poco a poco al nacimiento del alpinismo y de los deportes de montaña. Otra de las conferencias estupendas que se pueden escuchar en YouTube es sobre los viajes fantásticos, los viajes imposibles, sobre los viajes reales, los viajes imaginarios a los confines del mundo real. Se puede viajar sin salir de la habitación, se puede viajar con los libros, se puede viajar con la imaginación. Y en definitiva, escuchar a Félix de Pisons en sus meditaciones sobre la naturaleza, el arte, el paisaje, las montañas, los viajes, es una delicia. Además, era una persona cultísima y era economista, profesor de geografía y tenía faceta de viajero. Además, el haber sido profesor tantos años, las charlas tiene ese saber modular para mantener la atención del público, y es muy hablante, muy agradable. Bueno, aquí en este apartado ya os he adelantado antes un poco lo de los viajes de Alexandre Humboldt o Charles Darwin a bordo del Hind. Y lo que tenía redactado era sobre estos. Otro de los aspectos, que este aspecto es interesante porque es uno de los cambios de paradigma que me gustaría poner sobre la mesa, es el cambio de paradigma con respecto a la naturaleza se ha dado en los últimos siglos. Me repito un poco, pero creo que es importante. Si en épocas todavía muy recientes, como el romanticismo pictórico, quedaban espacios por descubrir, por cartografiar, todavía existía ese deseo del viaje científico, como los realizados por el naturalista Alexander van Humboldt, 1769-1859, o los de Charles Darwin, 1809-1892, al bordo de Beagle. Hoy en día nos encontramos con espacios a proteger, con una naturaleza a conservar. Hemos pasado de un mundo a descubrir a un mundo a proteger. En el momento actual estamos frente a una naturaleza lamentablemente entendida como parque temático, en que los telesillas te llevan a las cumbres de las montañas más altas, tanto en invierno como en verano. Se puede viajar casi a cualquier sitio con el máximo confort, desde los polos a las selvas tropicales. Una naturaleza que se nos presenta y entendemos bajo forma de un clip fotográfico. Para terminar con esta primera parte de mi charla sobre el sentimiento del paisaje, y pensando en todos aquellos que somos de alguna manera viajeros, pintores, flaubert, necesitamos comentar, como he comentado al principio, que necesitamos tomarnos nuestro tiempo para viajar. Quiero apuntar que tal vez hoy en día el verdadero viaje tiene como dos vías principales. Una, la que realizamos físicamente a los lugares, y el otro viaje, el que hacemos buscando en nuevos territorios de utopía, de nuestros propios sueños y de nuestros propios recuerdos. Digamos que sería un viaje interior donde viajamos buscando sueños, ¿no? De alguna manera. Viajas a África y te vienen a la cabeza las películas estas, no voy a decir de Tarzán,
pero igual sí que te vienen memorias de África. Y claro, cuando llegas ahí, África no tiene nada que ver con memorias de África ni con cosas de estas. Cuando haces un safari, igual tienes idealizados los safaris que has visto en la televisión, ¿no? O sea, porque viajas con toda esa cultura. Entonces, por un lado está el viaje físico que tú haces y luego un viaje mental, que es el viaje que tú tienes en la cabeza, que es tu viaje cultural, es lo que decía antes, de todas tus sensaciones, de todos tus conocimientos, de todo lo que tú tienes o lo que sueñas y piensas estar, ¿no? Y hablando de esto de buscar, para acabar, me ha traído a la memoria la famosa frase esa de Picasso: yo no busco, yo encuentro. Que bueno, que la verdad es que si la piensas tiene como así como muchas ideas, porque no sabes si está buscando o está encontrando, ¿no? Pero para que, como comentaba yo que estaba buscando, digo, no voy a acabar con esa, porque si los quedo como que yo no encuentro, yo solo busco, ¿no? Por eso esta cita con la que me gustaría terminar son con otro par de citas que me parecen también importantes, están citadas un poco también de recuerdo. Hay un libro de Francis Bacon que se llama el olor a sangre humana no se me quita de los ojos. Es un libro que creo recordar que es una entrevista que le hacen, ¿no? Y entonces, bueno, eso es la referencia sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El olor a sangre humana no se me va de los ojos, ¿no? En la que decía y habla de la fotografía, por el tema de la fotografía, de utilizarla los pintores. Ha habido muchos años que si la fotografía se utilizaba, no se utilizaba, si estaba bien utilizada, no estaba bien utilizada, el tema de la fotografía, había cierto debate sobre eso. En la que decía que la fotografía le servía a él como mecha o pistoletazo de salida para su pintura. Como os he dicho, la cita no es literal. En cualquier caso, el viaje, la búsqueda de nuevos paisajes me sirven a mí también como mecha o pistoletazo para mi pintura. Y luego hay otra cita que me gustaría acabar con ella ya, que es Jean-Baptiste Camille Corot, que hay algunas imágenes de él pintando en unas fotografías de 1800, pintando él en el campo, sentado en una silla. Y él pintaba en el campo cuadritos pequeños. Luego los impresionistas irán a cuadros más grandes y pintarán de pie, casi todos. Que decía, para pintar hay que saber estar sentado frente a la naturaleza. En definitiva, hay que darse tiempo al tiempo, disfrutar del tiempo que tenemos. Y bueno, eso sobre el tema teórico. Nada más, si queréis os puedo enseñar parte de mi trabajo. Y estas son un poco las ideas que he querido hilvanar. Otra de las ideas que, bueno, en principio yo pensaba que esto tenía que ser más corto, pero bueno. Otra de las ideas que no he desarrollado escritas es el punto de vista que tenemos hoy en día a la hora de pintar. Hoy en día cuando pintas o cuando viajamos, el tema del viaje y la velocidad del viaje. La velocidad del viaje hace que nuestra visión del mundo cambie completamente. Tú cuando viajas sobre un tren a 150, 200 kilómetros por hora, los que van, el paisaje lo ves como una línea de horizonte. Los paisajes se convierten, ya no son paisajes en perspectivas renacentistas, sino que vemos los paisajes en línea de horizonte. Cuando viajas en coche, miras por la ventanilla, si vas conduciendo vas muy pendiente y no vas viendo paisaje. Pero si vas en la ventanilla de un autobús, o sea, estás sentado en un autobús, en un tren, en un barco, incluso en un avión, todos tus paisajes son líneas de horizontes. Porque lo que está demasiado cerca pasa demasiado deprisa como para mirar que te marea. Entonces el horizonte, digamos, cada vez está más lejano y es lo único que se mantiene a una velocidad un poco más humana, que te da tiempo a ir distinguiendo con cierta claridad. Por eso yo creo que en mi pintura la línea de horizonte
desde hace años es muy importante. Y considero que una de las causas que puede ser de que haya surgido la línea de horizonte tan repetitiva y de modo inconsciente, porque apenas utilizo puntos de fuga como casos excepcionales, es esa forma que tenemos de ver hoy en día, que bueno, se habla mucho de temas como son los mass medias, como son la televisión, el cine, tal, que desde luego que ha influido sobre todo la fotografía con sus grandes objetivos macros o micros a la hora de presentarnos la naturaleza. Pero para mí la línea de horizonte, la velocidad con que vemos, creo que es algo sobre lo que se puede reflexionar, porque claro, tú vas viendo un paisaje con el coche, los que somos pintores, y lo vas viendo a una velocidad y dices, mira, este me gusta. Cuando paras, das la vuelta, vuelves, el paisaje se ha quedado quieto, te pones a mirar, ves muchas más cosas de las cosas que veías cuando ibas a una determinada velocidad, y aquello se ha convertido en otra cosa. Y dices, ostras, esto no era lo que yo había visto. O sea, vemos con una determinada velocidad y captamos con una determinada velocidad y luego volver un poco a lo anterior, a esa sensación de movilidad o de tránsito, porque al final son como tránsitos, ¿no? El paisaje es complicado. Bueno, simplemente apuntar eso y si queréis podemos ver pues alguno de los cuadros o paso a algunas de las series, eso ya lo que me digáis. Muchas gracias por vuestra atención y en definitiva a nivel teórico esto es lo que quería comentar. Muchas gracias. Aquí en la pantalla, mira, estos son, esta es mi página web y bueno, aquí podemos ver aparecen algunos de los catálogos, algunos de los trabajos. Mira, esto, antes he visto que tenía por aquí, mira, a ver si podemos ver no sé si se ve, porque es un vídeo de YouTube, no sé si tardará en descargarse. Bueno, mientras vemos si se descarga, comentaros que los cuadros que veis aquí abajo que he traído, ¿va? Esto es un trabajo para un hotel en Senegal. Eso es un baobab. Ese es el hotel. Yo comentaros que esto del ordenador utilizo lo básico y no soy muy tecnológico. Entonces lo tengo, o sea que se va a estropear un poco. Aquí hay este es de un trabajo en Senegal. Este es un trabajo que hice para un cliente en Valencia. Es para la puerta de una entrada a un chalet y es también sobre, a ver si se carga, sobre los viajes de, este también, no sé si se carga. Es que tarda un poquito la conexión ahora, ¿no?
esa es la entrada al chalet. Y ahí el cliente quería algo para la entrada. Estos son los planos. Estos son el primer estudio, los estudios que hice para el cuadro. Esto se hizo sobre plancha de acero. Se hizo en una empresa que tenía entonces un amigo mío que se dedicaba a temas de estos de soldadura. Ellos hacían temas, sobre todo maquinaria para envasados. Y ahí con ellos hicimos toda la estructura para la puerta. Aquí estamos probando de que entren bien, o digamos de que encaje. Estos son los bocetos preparatorios. Esto es pintura sobre plancha de acero. Lleva una argamasa, que es la que impide que el hierro se oxide, y luego está pintado con acrílico. Estos son todos bocetos que fui haciendo antes de empezar el cuadro. Estos ya son los bocetos acabados, dados con un barniz para protegerlos. Aquí ya es en el estudio, pintando la puerta. Estos vídeos están colgados también en YouTube, o sea, si queréis buscarlos luego, yo creo que pone Calo Carratalá. No los hago yo, me los hace algún amigo los vídeos, o sea que no es que... Y esto es un cuadro, a partir de este trabajo han surgido todas unas obras sobre hierro, que la verdad es que han tenido bastante éxito, se han vendido muy bien, se venden muy bien. Esto es dándole ya el acabado del barniz para exteriores. Y ahora este es el trabajo acabado. Y aquí estamos en el chalet con toda la gente que participe, pues colgando el trabajo. El trabajo se puede montar, se puede desmontar, porque luego se desmontó y se llevó a la galería. Para el Abierto Valencia, en Valencia todos los años en septiembre se hace un tema que se llama Abierto Valencia, que es, digamos, la apertura de la temporada de galerista, y allí se presentó este trabajo. Y luego se volvió a llevar a la casa del cliente y se colgó para tenerlo allí. Esto ya son... esta es la exposición que tengo ahora, a ver si se abre, en Francia, en el Musée Marseille de Tarbes. Esta exposición estaba programada hasta el 29 de marzo de este año, pero la han prorrogado y estará hasta finales de julio. Estas son, a ver si aquí se ven algunas fotos. Esta es una de las salas del Musée Marseille. Aquí tiene dos salas. En una se han expuesto los cuadros de las series de montañas, los cuadros de nieve. Estos los cuadros que os comentaba que pinté antes de conocer las conferencias de Martínez de Pisón, Eduardo Martínez de Pisón, que hablaba sobre el tema del nacimiento de la pintura de paisaje de montaña, o sea, la montaña que inventó, no, el arte que inventó las montañas, como él dice, ¿no? Bueno, eso es inauguración. A ver, es que no sé qué fotos han colgado. Este es el otro lado. Estos cuadros redondos, estos son óleos, no son sobre metal. Estos son dibujos de este lado. A ver si no es alguno más. Estos son los de nieve que comentaba hace un momento. Este es el Musée Marseille. Estas son las escaleras de acceso al museo, que se quitaron los cuadros
históricos que habían y se pusieron estos cuadros míos. Estos son dibujos, es lápiz compuesto y carboncillo sobre tela. Estos cuadros de aquí, estos sí que son sobre metal. Estos 3 cuadros son sobre plancha de hierro. Esto también es un dibujo. Esto se hizo para una exposición, el primer cuadro, o sea, estos cuadros se hicieron para una exposición en Alicante, en la estación de metro Alicante, hace ya bastantes años. Entonces, la estación de metro Alicante es una estación que, donde el negro y el blanco, la estación es negra cuando bajas, toda la tipografía, todas las luces van en blanco y se pusieron algunos cuadros en blanco y negro. Bueno, esto ya es museo, ya está. Bueno, yo creo que en definitiva, si queréis podemos ver si surge alguna pregunta para no seguiros dando la barra sobre mi trabajo. Lo que os quería contar un poco era lo que os he contado al principio de la forma de entender la pintura del paisaje, lo que creo que para mí es interesante, el tema del viaje, como os he dicho. Y si ahora tenéis alguna duda o queréis que comente algo específicamente. Yo normalmente cuando viajo lo que me llevo son el blog de dibujo, la cámara de fotos, por supuesto, y las acuarelas. Mira, acuarelas, suelo viajar con acuarelas. Óleos y cosas así en pequeño formato hago cuando viajo más cerca o cuando aquí en España o cuando me es más cómodo, pero como comodidad de viajar y normalmente los apuntes que hago en acuarela son pequeños porque ese tamaño, ese pequeño formato te permite tener muchas impresiones o muchas sensaciones del sitio donde has estado en poco tiempo. Cosa que si te vas a acuarelas muy grandes, para una idea te pasas la mañana. Si vas en formatos pequeños, o sea, yo utilizo normalmente me llevo este tipo de cuadernos. Esto es un cuaderno de viaje donde aparecen algunas imágenes y los apuntes que hago son tipo así, pequeños, que me sirven para como he dicho, ir aumentando el número de ideas, el número de sensaciones que vas teniendo y luego tener una serie de material. Y además, lo que considero importante, que es bastante rápido, porque si te vas a una acuarela de este tamaño, comentaba, o a un lienzo, eso es un cuadro por lo menos de toda una sesión, ¿no? Cosa que si haces cosas pequeñitas, pues te puedes hacer 3 o 4 en una mañana, o 2 o 3 en una tarde, y luego eso apoyado con las fotografías, apoyado con el recuerdo, apoyado con las distintas variaciones que vas teniendo de los trabajos acumulados, es lo que normalmente yo utilizo para trabajar. El método que utilizo una vez acabado el viaje, normalmente suelo guardar todo ese material. O sea, yo cuando vengo de un viaje no me pongo a pintar inmediatamente los motivos que he fotografiado, que he dibujado. A veces me pongo a dibujarlos casi un año después. Porque cuando tú ves una fotografía como muy reciente de hace 15 días, claro, si tú estás viendo una montaña y luego ves una foto, o sea, aquello no se parece en nada, no te transmite nada. Cuando ha pasado medio año, 5 meses, 6 meses, un año, cuando vuelves a ver las fotos, empieza a trabajar el recuerdo, empieza a trabajar la memoria, empieza a trabajar las sensaciones que has tenido, empiezas a recordar y a trabajar más con la memoria, y luego tienes, digamos, la imagen, que es lo que decía Bacon, o la imagen tanto por un lado fotográfica y las imágenes de bocetos, que son las que te ayudan a pintar. Se llega muchas veces el caso que cuando yo utilizo las fotografías y hago apuntes en casa sobre las fotografías que tengo, por la parte de detrás suelo apuntar el número de foto, porque si no, a veces al cabo de 4 o 5 días vuelves a buscar la foto y no te acuerdas qué foto era. Porque no estás viendo la foto entera, estás viendo como sensaciones y como ímpetus luminosos de cualquier foto, o sea, de la foto, o te has quedado solo con un lado,
y a la vez que lo estás pintando, lo estás transformando y estás trabajando con el recuerdo. Y por eso me suelo apuntar muchas veces el número de foto, DH tal, número 236, porque si no luego vuelves loco y a veces lo miras y dices, bueno, pues no sé qué tendrá que ver mi dibujo con esta foto. Y nada más, y normalmente suelo empezar con las acuarelas, luego me paso a las tablas, estas pequeñitas que veis, que esas están hechas a partir con las fotografías, luego me paso a tamaños un poco más grandes y luego ya pinto sin las tablas, sin las fotos, sin los tamaños, voy cogiendo elementos de una tabla y lo pongo en un cuadro, o sea, voy haciendo collages mentales y voy reconstruyendo el paisaje, ¿no? Otras veces, bueno, haces lo que quieres, otras veces pues, sacas la foto. Pero, por ejemplo, en estos últimos de selvas, o sea, de Tanzania y Senegal, como tampoco es tan importante el tema del árbol, si está aquí o está allá, sino los espacios que ocupan, los negros, las manchas de color, lo que pesa cada cuadro, prácticamente ya con los grandes ni suelo mirar las fotos. A veces si va algún personaje, algún pescador, alguna persona, suelo buscar la foto más que nada por el tema de la anatomía, de a ver cómo tiene el brazo, cómo está sentado, porque también es cómodo, ¿no? Pero también llega un momento que cuando lo has dibujado 4 o 5 veces o 100 veces ya no necesitas. Y esta en definitiva es mi forma de trabajar. Empiezo con los viajes, o sea, el viaje empieza con el planteamiento, con decir dónde vamos a ir, dónde voy a estar. Y luego el viaje suelen durar sobre un mes y luego el trabajo dura bastantes años. Nada, muchas gracias. Y si queréis alguna pregunta, alguna cuestión, me tenéis aquí si queréis ver los catálogos. Eso hay una pintura que la venden ya hecha. Se llama una argamasa. Y tienes que ir a alguna casa de estas de pintura y pides la base que dan para los chapistas. Los chapistas cuando pintan los coches, básicamente es la misma técnica, tienen una especie de masilla que se da con pistola. Bueno, ellos cuando van a retocar puntos ya la dejan espesa, ¿no? Pero tú la compras, creo que son de 2 componentes, no me acuerdo ahora, es que hace tiempo que no la he gastado. Entonces la echas a pistola, como se ha visto en las imágenes. Y luego tiene la ventaja que si le das bastantes manos se puede lijar, ¿sabes? O sea, que a lo mejor estás pintando y si pintas con acrílicos puedes hacer barridos o limpiar, e incluso si tienes un poquito de masa, puedes lijarla un poquito y volver a recuperar, digamos, los blancos o los grises, porque no es blanco, es un gris, ¿no? A mí me viene muy bien porque yo utilizo mucho los grises el gris como base de mis cuadros, ¿no? Porque por un lado te permite luego incorporar blancos con mucha facilidad, sobre todo en los cuadros de montañas. El tema del gris me viene muy bien porque ya tienes el tono medio para irte hacia los oscuros y hacia los claros. Cosa que si empiezas con solo blanco no tienes movimiento hacia el blanco. Si visitaste Catarroja en los días de la gana, ¿qué notas tomaste? No tomé nota, no tomé ninguna nota, no hice fotos, bueno, hice algunas fotos que luego he borrado, pero no tomé, simplemente lo he comentado por el tema de las sensaciones, o sea que no es lo mismo cuando uno está viendo unas fotos por ejemplo, de una montaña o de los Alpes, pongamos, que perderte en los Alpes.
O sea, o viajar en los Alpes en invierno, o sea, las sensaciones son completamente distintas. Simplemente era el comentario ese, ¿no? Que no es lo mismo estar allí sintiendo los olores o los miedos y tal, que simplemente estar ojeándolo o estar comiendo cuando te pasan las imágenes en televisión, ¿no? Las sensaciones son completamente distintas. Hacer una referencia solo al tema de la sensación. Quería saber de qué has utilizado una serie que tienes con marrones y cómo va negros y blancos. Fondos marrones. ¿Cuáles son? Yo creo que son acrílicos. Es acrílico, sí, unos que son redondos también, o que se han visto aquí. Ah, en la web, perdón. Yo creo que la web es aquí. A ver dónde está la web. Joder, esto no es. Sí, yo creo que te refieres a unos redondos, ¿no? Ah, o estos. Estos son muy bonitos. Mira, están aquí. A ver si eso es lápiz graso. Lápiz graso sobre cartón. A ver si se abre del todo esto. Aquí, vale. Estos se expusieron en la Fundación Antonio Pérez de Cuenca y son... voy al principio, que se ve eso. Estos de aquí son también sobre el viaje a Senegal. Estos son manglares. Esto está cerca en Senegal, en la zona de abajo, en la frontera con Guinea-Bissau. Y es un cartón que es de ese color marrón, y la única incorporación que hago yo es la del lápiz, que es un lápiz graso. Son unos lápices que tienen como un poquito... O sea, no es como el Conté, que es como más seco. Y además, esos los primeros que compré me los compré en Senegal, luego en Valencia también los venden. Los compré en Dakar, que eran los que tenían. Y tienen un pelín más grasos, ¿no? Cuando les sacas punta, notas que no se rompe de la misma manera. No es grafito, porque el grafito, el grafito todos sabemos lo que es. Luego tenemos los grafitos y los contés, que digamos que son los dos lápices, y este que es un pelín más grasito. Y nada, y eso es, y sobre unos cartones, estos cuadros son un tamaño así, son 80 por 1,40. Luego los hay pequeños también, que son los primeros que hice antes de los grandes, y la técnica es esa. Sí que es cierto que el marrón le da como un aspecto que no sabes si está atardeciendo, está amaneciendo o dónde está, ¿no? Le da algo de enigma un poco al dibujo, lo hace cálido a la vez y también lo hace un poquito misterioso. Dices, no sé si va a amanecer o va a atardecer. El que estaba antes, eso es óleo sobre tela. Ese era un óleo. ¿Cómo vas decidiendo qué técnica usar en una serie bastante ¿Cómo te ayuda la referencia de una técnica u otra? Yo creo que van un poco como surgiendo. En este caso, la utilización de estos lápices, yo había utilizado otros también para unos dibujos de selva mucho más oscuros, pero no es el mismo lápiz. Y bueno, yo es que también el lápiz lo utilizo mucho, ¿no? Y entonces esto también, estos cartones fue también casualidad, porque yo los tenía para embalar. Y entonces...
un día cogí uno pequeño para hacer unas pruebas y a partir de ahí ha sido cuando ha surgido toda la colección. Luego sí que los he montado una vez pintados sobre un bastidor de madera para que le tengan un poquito más de presencia y sean más cómodos a la hora de exponerlos. Pero van surgiendo un poco, no sé cómo... las cosas tardan un poco en surgir. Porque el tema, por ejemplo, de los cuadros redondos, tardé bastantes años, ¿no?, en sacarlo. Yo cuando vine de la beca de Roma, en Roma hay muchos tondos, y te acostumbras a verlos y tal, pero claro, yo entonces cuando vine, al poco tiempo me puse a pintar montañas y para el tema de las montañas, la verdad es que el tema redondo no me funcionaba. 5, 6 o 7 años después empiezo con el tema de las selvas y para las selvas sí que ha funcionado mucho mejor porque de alguna forma las selvas sí que te daba la sensación, cuando tú vas por medio del Amazonas en un barco, en un barquito, lo que sea, tienes la sensación de poder desaparecer en cualquier momento, ¿no? Y estás como envuelto, ¿no? Entonces el tema del tondo para esos cuadros sí que me venía muy bien. Para las montañas no, porque me hacía una señal de tráfico, ¿no? Una cosa así no tenía sentido. Pero, por ejemplo, para el tema envolvente de una selva donde hay como dos mundos, uno el que tú miras hacia arriba y otro el mundo del reflejo hacia abajo, porque claro, al poder desaparecer hacia abajo, la sensación que tienes es que hay todo un mundo por debajo de ti, ¿no? Y eso es, por eso en algunos cuadros de estos de selva, la línea de horizonte está muy alta y todo lo que se ve es un reflejo. Va un pescador por arriba y entonces está el mundo reflejado y es como si hubiera un mundo por debajo de ti, ¿no? Sí, porque la sensación en las zonas es de poder desaparecer. Hay sitios donde te pueden matar, pero ahí es que es desaparecer. O sea, porque hay ese miedo, ¿no?, que hay. Yo normalmente los viajes es que también los hago solo, o sea, suelen ser viajes, yo cuando viajo para pintar, viajo solo, no viajo con nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, depende del sitio, pues voy buscando guías, o me voy solo, me alquilo cosas, cada viaje es diferente, en el segundo que hice a la Amazonía me fui con un amigo, y luego a los 2 o 3 días él se fue hacia un lado. Hicimos el viaje de ida juntos y el viaje de vuelta juntos, pero luego la estancia allí no, él se fue para un lado y yo me fui para otro. En Tanzania cogí un guía en Dar al-Salam y nos fuimos en coche varios días, llegamos a Arusha, en Arusha nos seguimos congeniando. Él se fue por un lado, yo me quedé en Arusha y me busqué la vida, me quedé a 700 kilómetros de donde habíamos partido. Y bueno, me busqué un Airbnb, un día también un Airbnb, luego me busqué un avión, luego me fui a otro lado y viajas, ¿no? O sea, que cada viaje... Luego los viajes sí que, al hacerlos solos, tienes... Porque yo los viajes que hago con mi mujer y con mis hijos son otro tipo de viajes, ahí no me llevo prácticamente pintura. Si vamos a alguna ciudad los arrastro a que me vean por lo menos un museo, luego ya ellos se van a hacer sus cosas y yo también. Pero ese tipo de viajes no son viajes que yo utilizo para pintar, independientemente que puedas ver algo y que te llame la atención y utilizarlo más tarde. Pero los viajes que utilizo para el mundo para mis trabajos son viajes solitarios donde yo voy a, pues eso, lo que os comentaba en la charla, a ver cosas y a reencontrarme también conmigo mismo, ¿no? Te reencuentras con tus sueños o con tus cosas y vas un poco a aprender y a ver qué cosas te sorprenden y que luego puedas transformarlas o contarlas por medio de la obra. ¿Qué? Lo que vas a pintar y entonces hacer el viaje, o hacer el viaje que a veces es que van cambiando, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hay
Yo hice un viaje a los Estados Unidos, a Arizona, porque quería pintar rojos, amarillos, todo el desierto. O sea, lo que me llamaba la atención eran esos colores, ¿no? Y estando ya ahí unos 10, 15 días, que me estaba costando aquello una pasta, o sea, no encontraba nada. Incluso me levanté una mañana y se puso a nevar, allí en el desierto. Digo, vaya la pasta que me estoy gastando y ahora aquí nevando, ¿no? Y dices, ¿qué hago? Digo, bueno, pues me voy a poner a dibujar. Hice 3 o 4 fotos, hice algunos apuntes y eso lo guardé. Y luego ya pues llegué al Gran Cañón y hice ya toda una serie. Pero esos 2 o 3 cuadritos, 2 o 3 apuntes que hice, cuando ya empecé a pintar los rojos, me llamaron la atención y ya me pinté algunos cuadros en blanco. Y a partir de ahí es cuando surge toda la serie de las montañas, ¿no? Toda la serie, que muchas veces, o sea, vas con una idea, por supuesto, tienes que partir con una idea de lo que quieres buscar, pero a veces lo que te encuentras es algo completamente distinto, ¿no? Y pasa mucho en los viajes. Una vez también en los primeros cuadros anteriores a estos de selvas, que diga de puertos, de barcas, de faros. En Galicia también estaba una mañana o una tarde en un sitio y había un puerto chulísimo. Y digo, aquí mañana por la mañana vengo y pinto. Y ahí, claro, con lo que baja la marea, cuando llegué no estaban todos los barcos bajo. Y dices, madre mía, y ahora, y dices, bueno, pues también te pones, y ya que estás, pues te pones a pintarla. Y de ahí también salió una colección muy bonita y uno de los cuadros lo reprodujeron en el ABC y tal, o sea que a veces hay muchas cuestiones que surgen del imprevisto, del estar, bueno, pues un guión más o menos te haces. Igual ahora me quiero ir el domingo que viene me voy a Georgia, que me apetece ver las montañas del Cáucaso. Pero claro, la idea era irme 20 días o tal, pero claro, me han llamado de la Fundación Bancaja de Valencia para hacerme una exposición, inauguramos el día 9 de abril, no les he dicho todavía que me voy, pero bueno, ya se enterará. Y claro, ya no me voy a poder estar los 20 días que yo, pero bueno, por lo menos una semana, 10, 8, 9, 10 días sí que me quiero ir. Entonces no sé si luego volveré o cuando vuelva a ver las montañas del Cáucaso, que también me apetece mucho, las montañas en verde será ya más en verano y no estarán ya nevadas, porque la idea de irse ahora es que están nevadas, claro. Pero bueno, vamos viajando y van surgiendo las ideas y también esas ideas, como preguntaba antes María, pues también se van acoplando a las distintas técnicas, ¿no? No, de esas no. Esas son... Esos cuadros son... Yo creo... no. Es que además esto no sé ni cómo se hace más pequeño. Mira, aquí. Estos salen estas. Este es el... No. Bueno, si aprieto aquí se verá. Vale. No. De montañas... Bueno, esta es la exposición en el Museu Massey. A ver si están aquí las montañas. Esta pieza es... Pero estas son de los Pirineos. Estos son los Pirineos. Esta pieza es la que me va a comprar el museo para su colección. Es una pieza del 2017. Yo las montañas las empiezo a hacer en el 2005, 2006. Luego en el 2013 o 2014 retomo el tema por un par de años o 3 y ya está. Y estas, por ejemplo, que pone 2000... Bueno, es 2015, es que bueno, la empecé en el 2007, son cuadros que se quedan ahí colgados. Tenía que poner 2025 porque la acabé este año para la exposición, pero bueno, eso es una errata, se ve que igual. Por ejemplo, esto es una acuarela. Estos son acuarelas los dos.
Y estas son pues del 2006, que son de las primeras. Estas sí que son acuarelas industriales, porque ayer hablaba con Norberto de hacernos acuarelas. Estas sí que son industriales, no son de las que me he hecho yo. ¿Ves? Y este cuadro que sí que pone 2025 son cuadros que, esto es también los Pirineos, son cuadros que he acabado un poco para la exposición, porque yo en principio pensaba que en el Museo Massey iría la última colección de los viajes a África, que es esto que está por aquí debajo, pero bueno, el director del museo consideró más interesante hacer como una especie de retrospectiva, presentar un par de colecciones que abarcara un poco más mi trabajo, porque ahí tampoco, para que la gente conociera más la obra. Esto es Cafrans, aquí delante está la estación. Y estos también, es que estos cuadros los he acabado para la exposición, porque ya no me quedaban cuadros de esta colección. Incluso ese grande que se va a quedar el museo es el que tenía yo en mi casa. Este sí, este está pintado en la época. Este, cuando se expuso por primera vez, era un tríptico. Entonces se expuso sobre esas fechas en el Palau de la Música de Valencia y eran 3 piezas. Luego en otra exposición vendí uno y se han quedado 2 piezas. Y si vendo uno se quedará en una pieza, o sea que no pasa nada. Y estos son los de montañas, que se deben haber acabado ya. Sí, porque ya no quedan aquí. Y aquí en la otra serie, ¿ves? Esto es lo que os comentaba de otro tipo de... Este lápiz también es un pelín graso, lo que comentábamos de los cartones. Es un pelín graso también. Esto es sobre papel de Passepartout. Estos son dibujos de selva. Lo que comentaba que aquí, bueno, en definitiva, tampoco la definición de árbol siempre es un árbol, no necesitas tanto la foto. Y esto también, lo que os comentaba de los cuadros invertidos. Aquí está el reflejo de lo que son las casas en la Amazonía, y aquí pues un pescador. Este en concreto es del 2011. Este sí que es este sí que es sobre tabla, y este sobre tela. Estos de los que se hicieron para Metro Mercado en Alicante. Este también es otro dibujo. Estos son, pues eso, se expondrían en el 2010, 2011. Esta es la pieza esa grande que se ve. Y estos redondos sí que son sobre metal. Uno sobre plancha de aluminio y el otro los dos sobre plancha de aluminio en este caso, con la misma preparación que las planchas de hierro. Luego se les da un barniz parecido a un popchi, que le da un aspecto, la verdad, muy, muy atractivo. Y estos no, estos ya son óleos. Esto es toda una serie de pescadores, como este que se ve aquí. No sé si hay más. Sí. Estos son algunos sobre plancha de metal también, y estos están inspirados en Tanzania, en una zona muy turística, que van muchas parejas cuando van a Dar al-Salam y luego se van de Dar al-Salam a una isla que hay cerca, y bueno, y ahí estaban los pescadores estos, y hice una colección de bastantes pescadores. Entonces ahí en estos pescadores lo que se les intentaba dar yo es como un sentido muy clásico a la figura humana, muy, muy digna, o sea, entre griega y romana, ¿no? O sea, una posición del cuerpo con peso, con forma, tal. O sea, no quitarla del concepto del pescador, un sentimiento así como
romántico o políticamente correcto del pobrecito pescador, sino el pescador como un hombre, como un cuerpo, como un peso, con toda esa presencia digamos, de la estatua clásica. Solo hay esas 3 piezas, pero bueno, era lo que se pretendía con estas. Aquí están los temas estos de las barcas que estoy desarrollando, que todavía estoy desarrollando en grabados, y estoy en ello. La verdad es que llevo tiempo intentando sacarles algún partido y todavía no lo he conseguido del todo. Bueno, habían otros pescadores en otro catálogo, en este, bueno, pero esto, por ejemplo, este cuadro que se ve aquí, este sí que es una acuarela de las que me hago yo. Es lo que comentábamos ayer con Norberto. Esto sí que es una acuarela. La parte de abajo esto es sobre papel y esto es simplemente eso. Y la parte de abajo está tocado con algo de óleo. Y esta es una acuarela bueno, esto es el anuncio de la exposición, de 2,20 metros por 1,20 metros, creo, más o menos. No sé si hay alguna pregunta más o... Si no lo... Sí. Mira, te voy a buscar estos, que hay más pescadores, ¿vale? En este catálogo, en la parte del final, estos también es de un pescador, esto es sobre tabla. Esta pieza me gusta mucho, a ver si se mueve. Eso es mi estudio. Vámonos así al final a ver si así llegamos. Hostia, me he pasado. Este es el estudio. Esta foto, como es de hace unos años, hay más cuadros de montañas que ahora recientemente. Esto es en el sitio que en la isla, esta no me acuerdo ahora cómo se llamaba. En Zanzíbar, sí, Zanzíbar. Y ahí estaba en un resort tomándome algo y dibujando. La parte divertida. Estos son los pescadores. Estos son de aquí todas las tablitas primeras, digamos como estas que veis aquí abajo, de pequeño formato, y estas ya empiezan a tener otro formato. Las tablitas, óleos. Sí, estos son óleos. Óleos sobre tabla, y lo que es en metal es acrílico. Óleo o acrílico, dependiendo el soporte. Si el soporte es madera, óleo, y si el soporte es metal, acrílico. Ahí está. Sí, grabados también. No sé si aquí hay una... Esto es la manchuela. Aquí, por ejemplo, todos los bocetos de pequeño formato sí que están pintados al óleo. Las cosas pequeñitas están pintadas en directo en la manchuela. Es que no sé dónde están los pescadores. Deberían estar... Pues con Iván hicimos una colección de grabados sobre el tema de los pescadores, y eso es del catálogo... ¿Dónde está el catálogo? ¿No está este catálogo? No está el catálogo de Bancaja.
es de este catálogo. Es toda una colección de pescadores. Pensaba que lo tenía aquí y estos son los grabados. Si queréis ver algunos catálogos, tranquilamente os los paso y podéis darles, como hay varios, podéis darles un vistazo. Déjalos por ahí. Pues se ve que el de Bancaja no está subido. Yo es que esto de la página web me la lleva un amigo y hacía tiempo que no me metía. Hice una pequeña colección de los cuadros estos ahora si quieres los ponemos otra vez, de La Manchuela, porque a mí es que es una zona cerca del Arcón, de Montilla de Palancar, toda esa zona, que siempre que vas a Madrid, pasas por ahí y siempre dices, joder, esto lo tengo que pintar algún día, esto lo tengo que pintar algún día. Y en un impasse de esos de exposiciones, que no sabía que estabas en Valencia y además me apetecía pintar al óleo y a ver qué catálogo era. El catálogo era este. Me apetecía pintar al óleo directo, ¿no? Porque como he comentado, normalmente yo lo que hago son acuarelas, pequeños dibujitos, entonces me apetecía pintar al óleo. Sí que me fui con la furgoneta. Y con la furgoneta es muy cómodo. O sea, yo creo que para pintar hay que buscar que sea cómodo. Entonces yo me pongo en la furgoneta, pongo la calefacción porque era invierno, pones la música y haces tablitas de este tamaño, te echas el asiento al lado hacia atrás o el de delante, te pones ahí el botecito de aguarrás. Claro, para tablitas así pequeñitas tampoco necesitas pinceles muy grandes y entonces puedes trabajar cómodamente. Y luego ya los cuadros grandes o más grandes ya acabas haciéndolos en el estudio. Por ejemplo, esos de La Manchuela son como muy potentes en cuanto a la saturación de colores. Sí. Era un poco la época del año, ¿eh? Eran así como había mucho rojo y mucho amarillo y luego los árboles esos que no sé si sean carrascas o supongo que sean algún tipo de carrasca, que son los verdes estos oscuros. Sí, ahí va un poco a los rojos y a los amarillos porque siempre que paso por esa zona. Cuando he salido a pintar al exterior, la saturación de colores como que me molesta, ¿sabes? Intento evitarla. Me agobia. Sí, bueno, claro, pero eso ya es una cosa que digamos que es personal, ¿no? Igual que los verdes que tienes aquí, están como demasiado densos. Sí, yo normalmente utilizo también gamas muy cortas y entonces suelen ir, lo que tú dices, bastante saturados, ¿no? De tema. Solo hay estos, no hay más. Esta pieza que es grande. Estas también son hechas en el estudio, porque son unas piezas ya de este tamaño y eso ya lo hago en el estudio. ¿Ves? Por ejemplo, aquí creo que prácticamente no hice ni fotos, porque como estaba ahí, no... Sí que tengo fotos, pero prácticamente ni hice. Y bueno, lo que no salen las que están pintados en directo, pero son las que están pintados en directo son de este tamaño. Por ejemplo, el libro que estás viendo tú, ese es un libro que se hizo sobre los cuadernos de viaje. Esos son todos cuadernos de viaje. En algún catálogo aparecen los cuadernos. Al contrario que estos de La Manchuela, los que estoy viendo son prácticamente monocromáticos. Sí, suelen
suelen haber como una especie de color dominante, digamos. Sí, yo a veces también los nombro como verdes, amarillos, los azules. Suele haber como una especie de casi todas mis colecciones, ¿no? Un color que domina y sobre el que bascula toda la colección. Sí, siempre normalmente son gamas reducidas, es la forma de trabajar. Las técnicas son técnicas tradicionales, óleo, dibujo, grabado, y poco más. No utilizo fotomontajes ni otra serie de técnicas. Son acuarelas, son técnicas muy esto. Mira, a ver aquí, esto por ejemplo, esto que hay aquí, que son también unos árboles que se ven, esto es la Universidad de Valencia, y es que está cargando la foto, y estos son sanguinas, lápices de sanguina sobre tabla, esto mide 3 metros 30 por 1,70 creo. Y esta es la exposición que se hizo en la sala de la Universidad de Valencia. Las sanguinas, y estos son ya de los viajes, los cuadros grandes de Tanzania y Senegal. Sí, y la trabajo sobre esa. Sí, correcto. Estos son los cartones que habíamos visto antes, que habíais preguntado. Es la universidad. Pues sí, yo creo que si no hay más preguntas, levantamos la sesión.